Agárrense de donde puedan porque este viene potente. ¿Han visto esa frase que dice, no pidas datear a una baddie si no la vas a dejar ser una baddie? Y por baddie se entiende mucho como estas mujeres que somos unapologetical, que somos nosotras mismas, que no piden perdón, no piden permiso, que se muestran afuera más a cómo son internamente, más que intentar caerle bien a la gente o quedar bien con ellos. Y obviamente eso también hace que llamen la atención. Entonces, pues obviamente graban, piden grab. Llaman la atención, la gente las nota, obviamente más personas se interesan porque sienten la autenticidad. Y entonces, esa frase está aplicada a las mujeres. La cosa es, ahora, ¿qué pasa si la aplicamos a los hombres? Y de hecho, admitir esto en este video es incómodo, porque creo que me hace un poco incongruente, pero es la parte de ser humanos. Creo que tiene que ver mucho con aceptar nuestra incongruencia, nos permite comenzar a entender por qué estamos decidiendo las cosas y empezar a tenernos más autocompasión y a la vez también decidir entre esos dos caminos que ya son más visibles, hacia cuál nos vamos a ir. Bueno, pues la versión hombres es no pidas datear a un self-driven high value man si no lo vas a dejar ser un self-driven high value man. Y a ver, en ese concepto de high value, a mí la verdad me crea un poco mezclado el concepto, porque para mí creo que todas las personas son valiosos, pero lo que se refiere a esto es como ese hombre que se enfoca en sí mismos, lo hemos visto, se están poniendo de moda en Instagram, está muy obvio. Los que van a hacer ejercicio, los que no están jugando, los que no necesitan tener una pareja para justo sentirse valiosos, ellos mismos a través de sus acciones lo están logrando. Han tomado terapia o se han permitido conocerse internamente, pero también se trabajan físicamente y también profesionalmente en el sentido de que ya sea que estén sentados trabajando en el video y después se salen a correr en la noche o están siendo emprendedores, conectando con otras personas, pero al mismo tiempo también tienen, no sé, un hijo al que van y son presentes. Entonces, a lo que voy es esta diversidad, este tipo de hombres que tienen varias canastas, es decir, que se están expandiendo en muchas cosas y entonces eso les sube el nivel de cómo son, ¿no? O sea, de las ambiciones que tienen, de lo que están logrando y se ve claro el trabajo que están haciendo, cómo se están priorizando. Lo que pasa es que desde nuestro lado muy romántico, las mujeres pedimos uno así, pero a veces no estamos dispuestas a dejarlo ser como son, a entender todo lo que eso conlleva. Y lo que pasó de mi otro video, donde justo hablé sobre el rechazo, lo que pasó con este dude, porque nos volvimos a ver y ya salió todo mucho más claro, fue, no fue un rechazo hacia mí, fue un rechazo hacia lo que puede construirse entre nosotros. Es decir, a que se convierta en una relación. Porque el vínculo, como ya lo hemos visto en el otro video de las 5 conceptos, el otro vínculo está intacto entre él y yo. La conexión que hicimos está intacta. La cosa es que eso no evolucionó a ser relación porque los recursos son limitados. Por más que querramos, tienes recurso limitado de tiempo, de energía, de dinero y querer una relación no es lo mismo que estar listo para ella y tampoco es lo mismo tener los recursos para ella. Lo que pasa en este momento es que efectivamente su negocio está creciendo, él está creciendo y conociendo mucho del mismo también, está conectando profesionalmente con muchas personas. Entonces, eso hace obviamente que el foco de energía, de prioridades principalmente, está obviamente metido en muchas cosas. O sea, él no tiene solamente una canasta. Entonces, yo no puedo pedirle que entonces él sea un high value man y de repente dame todo para mi canasta. O sea, que yo sea tu única canasta, que yo sea tu prioridad, que yo no quiero en realidad que una persona me tome como su prioridad. ¿Por qué? Porque yo prefiero que esa persona sea su propia prioridad y entonces él y yo seamos compañeros, porque yo voy a procurarme y yo voy a hacer mis cosas como mi prioridad. La cosa también ahí es que, pues obviamente hay tiempos y a veces el timing no empata. Entonces, aunque quiera una relación, ¿qué pasa si su negocio está apenas floreciendo, si está en crecimiento, si él está descubriendo nuevas cosas de sí mismo porque está encontrando nuevas cosas? Entonces, ¿qué pasa? Que no hay tiempo ni energía para meterlo en una relación. Y eso está bien. Eso es algo que va a pasar con una persona que se ha trabajado y enfocado en sí misma y no va a dejar todo de un lado simplemente para ir a meterse en una relación. Justo esas son las personas con quien más te quieres relacionar porque en ese momento duele porque dices, no me eligió como su prioridad. Sí, pero ¿qué crees? Es que en realidad no debería.
esa persona, y creo que como todos seres humanos, y la mayoría de las relaciones cuando llegan a fallar, es porque tienen todo centrado en la relación, que es demasiada presión para la relación. Es como la relación tiene que ser tu lugar seguro y el lugar donde crezcas y al mismo tiempo el lugar donde puedas descansar y al mismo tiempo tu mejor amigo, pero al mismo tiempo es la persona que te triguea, pero al mismo tiempo tu terapeuta. O sea, no, en realidad tiene que haber un lugar donde crezcas profesionalmente, tiene que haber otro lugar donde puedas sentir en paz, amistades donde puedas hablar de ciertas cosas. Entonces, creo que incluso tener muchas canastas es lo más sano, pero no estamos dispuestos a entender el precio de eso cuando queremos meternos a ese tipo de relaciones. Entonces, es complicado y creo que lo vengo a hablar porque así como yo también siento que yo me enfoco en mis cosas, cuando yo quiero sí meterme en una relación, yo sí pongo así todo de lado y lista. Y eso no es sano. Y eso lo sentí justamente con él, que fue como yo tenía 20 cosas y él tenía 20 cosas y el problema fue que yo hice 20 a un lado. Yo hice 19 a un lado para enfocarme solo en nosotros. Y eso no es sano. Y él, y él decidió no hacerlas a un lado. Vio y contabilizó e hizo las matemáticas y dijo, a ver, de mis 20 cosas, ¿cuántas me están requiriendo? No, sabes que ahorita tengo que crecer el negocio, ahorita tengo que enfocarme en esto, ahorita tengo esto. Probablemente después se ponga estable y ya puede entrar a una relación, pero ahorita no es el momento. Entonces, él después de haber hecho las cuentas, yo hice 19 a un lado y me dijo, oh, esa aún así me alcanza. Y él, después de haber hecho las cuentas, dijo, no, sabes que tengo 19 y no me va a dar para esto. No me va a dar en la manera en la que yo me quiero entregar esta relación. Entonces, prefiero no meterme ahorita, porque si no, no me voy a meter a como me quiero meter y además puedo poner en riesgo otras cosas. Puedo al mismo tiempo estar dejando atrás cosas que tengo que vivir ahorita. Y entonces, no pidamos datear a una persona que ha hecho tanto trabajo para ella y quererle que deje todo eso simplemente por elegirnos. Creo que, como lo había dicho antes, eso viene del amor incondicional, de amar a la persona por quien es, porque me di cuenta, y justo antes de despedirme, cuando íbamos en el carro y él me estaba llevando al aeropuerto, justo le dije que aunque las cosas no habían salido como a mí me hubiera gustado que salieran, porque yo sí estaba eligiendo saltar, en primera estaba muy agradecida por el tiempo que compartimos, pero sobre todo estaba muy orgullosa y el vínculo que yo tenía con él seguía intacto, porque yo decidí verlo por el hombre que es y no por el papel que iba a representar en mi vida. Y sentí una tremenda paz dentro de mi cuerpo porque la expectativa rota, le di duelo, la reconocí, pero también la dejé ir porque vi que había algo muchísimo más grande y eso más grande era él, era verlo como quien es verlo más allá de mis expectativas, mis dolores, de mis traumas, de mis idealizaciones y simplemente permitirlo existir y ser una testigo de a dónde va a llegar. Yo sé que ese dude le va a ir cabroncísimo y tal vez justo por eso yo me quería meter a una relación con él porque yo sabía que yo podía sumar a eso. Y en algún momento lo sentí como, no quiso de mi ayuda, es que tal vez no la necesita, es que tal vez no es el momento. No me hace menos valiosa y no me hace que yo fuera a detener su progreso. Al contrario, creo que yo estaba muy lista, demasiado lista para apoyarlo, cuando en realidad yo tengo que ir a hacer mis propios proyectos y si en algún momento nos volvemos a encontrar, perfecto. Pero yo dejar mis 19 cosas para ir a apoyarlo en esa, primera no era lo correcto y en segunda es algo que él decidió no aceptar. Y poder ahorita verlo desde afuera es como esa película que no terminó en el final que querías, sino en el que tenía que ser. Y sé que esto va a ser lo mejor para los dos, porque yo sé a dónde voy a crecer ahora que pude tener esta, esta cruda realidad de cómo yo a veces entrego tanto de mis recursos hacia otra persona y poder usarlos después del que me dijo así como, no, no los necesito, quédatelos porque yo voy a crecer en lo mío y esos usarlos para mí. Eso lo agradezco muchísimo más a que hubiera dicho como, bueno, está bien. Y en primera, hubiera aceptado algo que en ese momento él no quería aceptar con toda su sí rotundo y al mismo tiempo
él no iba a poder dar lo que él quería dar en una relación porque no puede ser su prioridad ahorita. Entonces fue como un salvados, salvados de una lección más. Wow.